Comenzamos esta mañana hablando qué importante es tener la revelación de Dios, qué importante es tener esa madurez, qué importante es entender los planes cuando hemos llegado ya a una cierta estatura, a una cierta madurez conforme a la palabra de Dios. Esta mañana está con nosotros el hermano Alfredo, estamos llevando un diálogo acerca de todo esto y dentro de las cosas, mi hermano, que también le pedimos es que usted nos llame a este teléfono en cabina al 1035-0043 y podamos también serle útil a través de la intercesión, a través de la oración. Y le pedimos, mi hermano, que usted insista, aunque la línea esté ocupada, insista, llámenos. Y bueno, vamos a continuar con esta amena charla y Amén. Poder entender el plan de Dios a nuestras vidas. Vamos a dejar el micrófono al hermano Alfredo para que nos vuelva a hacer la pregunta y así reiniciar en esta segunda parte de su programa, un nuevo amanecer en Cristo, en el tema el poder de la revelación. Amén, mi hermano. Fíjese, como estábamos platicando en el bloque anterior, toda esta vida que yo había tenido, mi hermano, no había surgido efecto hasta que yo recibo un toque personal de parte de Dios. El toque personal sobrenatural de que Dios se te revela y te dice, mira hijo, yo te amo, todo lo que está aquí me pertenece y tú como hijo te pertenece a ti también. ¿No lo has entendido? Has encontrado formas, te han enseñado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le voy a decir algo, mi hermano, la decisión yo siempre la había tomado. Yo siempre había querido acercarme a Dios. Pero la Biblia dice que la salvación es por medio de la gracia por medio de la fe la da Dios, mi hermano, para que nadie se gloríe. Esto es un milagro de Dios. A mí me interesa mucho, mi hermano, que usted nos comente cómo fue que usted encuentra la madurez en Cristo para descubrir su destino, mi hermano. Bueno, habíamos platicado que ha sido un largo proceso de toda la vida. Estamos ahorita cumpliendo 53 años y no ha sido fácil. Nacimos en un hogar cristiano, pero no significa que con eso ya tenemos la salvación. Hemos crecido primero en una iglesia bautista los primeros 30 años de mi vida. Ahí nos casamos, presentamos a nuestros hijos, mi esposa y yo, como una familia, pero después Dios nos llevó a un mover en el entender del discernimiento del Espíritu Santo y fuimos a una iglesia pentecostal, en donde entendimos que era necesario la función, la activación del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder verdaderamente hacer lo que nos mandaron a hacer, en este caso, el desarrollar estrategias de guerra, el desarrollar temas en el cual tenemos que confrontar directamente al reino de Satanás. Y es ahí donde nosotros tuvimos que salir de un lado para ir a otro, para poder desarrollar en plenitud lo que nuestro Padre nos envió a hacer. Pero cheque el caso bien particular en lo que nos acaba de comentar. Usted estuvo 30 años en una iglesia bautista y usted llevó a sus hijos a esa iglesia y usted ahí en esa iglesia daba su tiempo, daba su familia, su vida, porque usted tenía un genuino interés por seguir a Dios, ¿correcto? Porque al final del día, a lo mejor los primeros años de tu vida, pero llega un momento en el que es tu decisión continuar con ese sentimiento. Ajá. Pero no es hasta el día en que Dios a usted se le revela y le dice, Juan Manuel, es por este otro lado. Continúa, tu destino particular, personal, aguas no quiere decir que ellos estén mal, quiere decir que el suyo, su caminar personal está en pos de este lado, síguelo. Y usted en obediencia se paró. Me imagino que debe haber sido un momento... No fue fácil, fue un momento difícil porque el haber estado ahí por más de 30 años no implicaba algo sencillo de decir hasta luego, un adiós, sino que, bueno, en el entender que teníamos que obedecer y teníamos que alcanzar lo que Dios quería, pero
en ese lugar no lo íbamos a poder hacer porque la iglesia estaba en su doctrina, en su enseñanza, ¿verdad? Hasta un cierto nivel. Y lo que nosotros íbamos a continuación a hacer requería forzosamente del poder del Espíritu Santo, de la manifestación de lo sobrenatural, de la manifestación de prodigios y milagros, de la manifestación del poder de la sangre de Cristo a un nivel vasto, de tal manera que pudiéramos caminar decretando y estableciendo el reino, decretando, abriendo nuestra boca proféticamente, amén, para establecer lo que Dios quería. Entonces, en la iglesia donde nacimos estábamos limitados para desarrollar todo lo que Dios quería. Entendiendo esto, tuvimos que emigrar y tuvimos que entender y ubicarnos en el lugar exacto para poder desarrollar en tiempo y forma lo que Dios quería. Entonces, de ahí, los años que vinieron a continuación fue de mover en el Espíritu Santo del don de lenguas, del don de interpretación de lenguas, del don de sanidad, del don de milagros, del don de prodigios, del don de ciencia, en donde tuvimos que empezar a desarrollar esos dones que Dios nos había dado para poder verdaderamente confrontar al reino de las tinieblas y ponerle un alto en la estrategia que Dios nos dio, porque paralelamente, tú sabes bien, somos de extracción militar. Nosotros venimos de una carrera militar por más de 26 años en la Armada de México, y eso nos permitió formar un carácter, nos formó en un concepto de valor, de lealtad, de fidelidad, en términos muy, muy internos de nuestro ser, para ahora poder desarrollar estratégicamente todo lo que Dios nos ha dicho. Cuando hablamos de estrategia, cuando hablamos de táctica, cuando hablamos de guerra, son términos que nosotros en el ámbito natural, en el ámbito secular, nos movíamos, porque ese era nuestro ambiente. Ahora lo aplicamos en el ámbito espiritual, en la revelación de la palabra, en la instrucción del Espíritu Santo, a través de los dones que Dios nos dio para ir y enfrentar al enemigo. Claro, vuelvo a decir, es un proceso que vamos hacia adelante, pero lo importante es no retroceder, sino somos de los que vamos hacia adelante, sin retroceder y sin fluctuar, porque de esta manera asentamos, ¿verdad?, un precedente de testimonio para que todos aquellos que nos rodean puedan decir, sí se puede, amén, sigamos adelante y hagamos, por muy dura la tarea, la misión, el compromiso con el Señor, podamos nosotros hacerlo. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Mi hermano, le repito, llámenos al 1035-0043. En cabina están nuestras hermanas listas para recibir su llamada. Esperemos que esté usted escuchando esta amena charla que estamos llevando con el hermano Alfredo, a fin de poder comprender un poquito cómo fue el llamado y cómo estamos avanzando en el camino del Señor. Sobre todo, mi hermano, el punto que es el tema que nos aqueja hoy es cómo llegar a esta madurez, mi hermano. Yo me gustaría que usted me hiciera un favor. Me gustaría que hoy como lo que es usted de parte de Dios, el apóstol Juan Manuel, volteara a ver cuando usted tenía 29 años en Cristo, un año antes de salir de la primera iglesia a la que perteneció, mi hermano. Usted, quiero que voltee, se vea y diga, se haga un comparativo entre lo que es hoy Juan Manuel y lo que fue ese Juan Manuel hace, pues, como 20 años, estamos hablando más o menos. ¿Por qué le pido esto, mi hermano? Yo me volteo y me veo hace 20 años, en Cristo, en la iglesia, leyendo la Biblia, orando. Y yo volteo y veo mi vida y puedo ver en una cabalidad más profunda la realidad que hoy para mí es Jesucristo. Amén. La realidad transformadora que hoy ha cambiado mi vida. Entonces yo le hago una pregunta, mi hermano. Usted volteando a ver en retrospectiva, ¿dónde se ve usted hace 20 años en esa iglesia todavía?